Ok, bueno, el día de hoy vamos a conversar, disculpen, ahí sí, sobre un tema bastante importante en las unidades de emergencia, muy útil, que cada vez cobra mayor peso, que es el uso del ultrasonido clínico de emergencias. Nosotros somos internos de medicina y somos Yasmin Tapia, Ariel Zuleta y quien les habla Alfonso Orvieto, nuestra tutora, la doctora Natalia Sánchez de la unidad de emergencia. Entonces, partiendo con este concepto de que una imagen vale más que mil palabras. Eh, Muchas veces la anamnesis a veces nos puede entregar mucha información, pero no sabemos qué está pasando realmente dentro del paciente. Y hoy en día el uso de ultrasonido se considera casi como una extensión del examen físico, que es algo que vamos a tratar un poquito más al final. Por lo tanto, tener este concepto es muy importante a la hora de valorar la importancia de por qué utilizar ultrasonido en la unidad de emergencia. Lo que vamos a ver en esta presentación principalmente tiene que ver con conceptos muy básicos sobre los principios y las bases físicas del ultrasonido, eh, ver la utilidad, el por qué usar ultrasonido en la unidad de emergencia, los protocolos de ultrasonido, que finalmente son los que utilizamos más frecuentemente y cómo debería ser el enfoque según cada escenario clínico. Vamos también a ver las patologías comunes, como más comunes, que son evaluables por ultrasonido, y la guía, el ultrasonido como herramienta para la guía de procedimientos clínicos, y algunas conclusiones finales. Pero previo a esto, quiero que quede un concepto claro, y es que el ultrasonido clínico de emergencia lo que hace es buscar respuestas específicas a preguntas específicas. Y es por eso que vamos a tratar esta presentación de esta manera. Para comenzar, simplemente conceptos muy básicos sobre el sonido. El sonido es simplemente una onda mecánica, ¿cierto? De compresión y descompresión, o refracción y rarefacción, perdón. El ultrasonido se considera sobre los 20.000 Hz, que no es audible. El eco es el rebote producido del sonido y la impedancia es la resistencia que se produce al paso del sonido. Bueno, lo que vemos acá simplemente, por ejemplo, este es un conductor convexo, donde se producen estas ondas de compresión y descompresión, que son las que producen los haces de ultrasonido. Tipos de transductores, porque no sé si ustedes han visto el tipo de ultrasonido, que está el teclado, ¿cierto? Que son bastante estándar en general, la pantalla y los transductores. Los transductores son súper importantes porque son finalmente los que nos van a ayudar a ver la estructura que queremos observar según la profundidad o las características del tejido. Principalmente nos manejamos con tres tipos de transductores. El lineal, que es de mayor frecuencia, menor profundidad, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sirve para ver partes blandas, vasos de cuello, por ejemplo, pero estructuras a poca profundidad. Tenemos el convexo, que es más para estructuras abdominales de mayor profundidad, pero pierde definición, y tenemos el transductor cardíaco. Entonces, tener este concepto claro, que los transductores lineales son de muy buena resolución, pero muy baja profundidad. Por ejemplo, yo no puedo ver explorar el abdomen con un transductor lineal, a menos que quiera ver partes blandas. Y el convexo de baja frecuencia, pero tiene una menor resolución, pero mayor profundidad. También el tema de la resolución va a depender mucho de la ventana acústica del paciente, el contenido de grasa corporal que tenga. Esto es lo mismo que explicábamos, perdón, que tenemos, ¿cierto?, un transductor convexo, un transductor lineal. El transductor convexo eh, es de menor frecuencia y eh, es de menor frecuencia, perdón, y aumenta la penetración en el tejido, pero disminuye la resolución, y la de alta frecuencia disminuye la penetración en el tejido, pero aumenta muchísimo la resolución. Y es la imagen que le quiero mostrar acá. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, una ecotiroidea y una eco abdominal, que no queda claro muy bien las estructuras que se están observando, pero si se dan cuenta, la definición incluso de los planos cutáneos, subcutáneos, la separación de los músculos se ve muy bien con un transductor lineal. Y con el transductor convexo perdemos un poco de definición. Conceptos muy generales
sobre ultrasonido, que no vamos a entrar en mayor detalle, fue lo que explicamos. Y esto sí es importante, que son los tres componentes básicos del ultrasonido para entender después todos los protocolos. La penetración tiene que ver con el medio por el cual pasa el sonido. El sonido siempre se va a transmitir mejor por un medio que sea más denso, más sólido. Por eso nosotros usamos gel, porque el gel es, o sea, es como semilíquido, entonces permite el paso de las ondas de ultrasonido. Si yo, por ejemplo, pusiese el ultrasonido en una cavidad con aire, los haces de ultrasonido se van a dispersar y se va a producir el fenómeno de dispersión y no vaya a haber nada. El rebote suele ser cuando hay órganos muy sólidos y se dispersan también las ondas, y la penetración la vamos a ver, por ejemplo, cuando hay líquido o cavidades con contenido muy líquido que produce incluso un refuerzo acústico posterior. Y lo que les decía, los componentes de un ultrasonido, es un sonido más de, de sala de ecografía, más que de urgencia, pero simplemente compuesto por el transductor, procesador, la unidad de almacenamiento y todos los demás. Y tenemos transductores de distintos tipos para distintos escenarios clínicos, depende de lo que el médico esté buscando. Esto sí es muy importante, el puntero. Todos los transductores de ecografía tienen un punto hacia un lado. Depende de donde yo ponga el puntero, va a ser lo que yo voy a ver en la pantalla. Entonces, hay algunos que lo usan, por ejemplo, en la ecocardio, usan el puntero hacia la izquierda, otros lo usan hacia la derecha. Pero simplemente va a variar cómo se vea la imagen. Yo, por ejemplo, pongo el puntero hacia arriba para hacerse una imagen más o menos bidimensional, significa que a la izquierda de la pantalla va a ser la parte superior y a la derecha la parte inferior. En el fondo, el puntero, la idea es que siempre vaya hacia la parte izquierda. Describe la mayoría de los urgenciólogos, pero algunos lo utilizan hacia la parte derecha, pero mientras distinga bien las estructuras y sepas lo que está viendo, responde al objetivo, que es buscar respuestas específicas a preguntas específicas. Y esto, nada más que decir solamente acá el tema de la ganancia, que es la cantidad de ecos que permite recibir el transductor, que nos permitiría, por ejemplo, ver cuando hay tejidos que tienen mucho contenido líquido, poder diferenciar un poco otras estructuras. Y la imagen ecográfica, la formación, la verdad es que el efecto piezoeléctrico no vamos a entrar en mayor detalle, pero es simplemente los cristales de cuarzo que están en el transductor, se les estimula con una corriente eléctrica y estos vibran y producen ondas de ultrasonido. Y de este modo nos producen distintas imágenes, que es la nomenclatura con la cual vamos a hablar también adelante, que son nomenclatura hipocogénico. Cuando hablamos de ecogenicidad, lo isoecogénico, lo normal es la comparación con el parénquima hepático. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algo isocogénico, que podría ser el hígado, y tenemos una masa que es isocogénica respecto al hígado. Acá, por ejemplo, el que es hipocogénico es más negro. ¿Y por qué esto pasa? O por qué, para entender el concepto bien, como la base, ¿por qué voy a ver más oscuras las imágenes que son eh, o por qué se llaman hipocogénicas? Porque son de contenido más líquido o menos denso. Por lo tanto, el ultrasonido pasa más, las ondas del sonido pasan más, rebotan menos, y al rebotar menos veo menos eco, por lo tanto se ve más negro. Al contrario, una estructura hiperecogénica, como los cálculos que podemos ver a veces en litiasis vesicular, vamos a ver los hiperecogénicos porque son más sólidos. Y de los modos ecográficos, saber que existen tres modos en la unidad de emergencia del hospital. Normalmente ya está programado para modo B, que es el modo que se utiliza normalmente, pero se puede usar el modo M, que se utiliza principalmente cuando queremos ver la presencia de neumotórax o evaluar la movilidad pulmonar de la pleura. Modo A lo usan los oftalmólogos principalmente, casi no se usa. El modo B es el que todos conocemos, el clásico ultrasonido de imagen bidimensional, y el modo M lo que busca es ver cómo varía el movimiento de una estructura en función del tiempo, que lo vamos a ver también en el caso del neumotórax. Lo que les decía de la sombra acústica, que tiene que ver con que imágenes que son muy sólidas o muy densas, los ecos o las ondas de ultrasonido no logran pasar, por lo tanto rebotan, se reciben más, se ve más blanco y produce una sombra acústica. Esto es clásico, por ejemplo, en la colelitiasis. Y el refuerzo acústico es todo lo contrario.
cuando tenemos cavidades de contenido muy líquido, van a pasar todas las ondas y se va a producir un refuerzo o un área más hiperecogénica. Y ahora sí entrando ya más en materia de lo que es el ultrasonido clínico en la emergencia, tenemos que tener claro el concepto POCUS o Point of Care Ultrasound. ¿Qué significa POCUS y por qué todo el mundo habla hoy en día de POCUS? Que se refiere al uso de ultrasonido al lado de la cama del paciente, que puede tener fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Por eso les mencionaba que hoy en día el ultrasonido en la urgencia e incluso en unidades de hospitalización de medicina interna, cirugía, se considera casi una extensión del examen físico. Hay algunos papers que hablaban o comparaban incluso, que sucedió ahora mucho con el COVID, el uso del fonendo, de la auscultación pulmonar versus el ultrasonido pulmonar. ¿Qué era mejor o si uno era reemplazable por el otro? Estamos llegando a ese nivel de uso de ultrasonido. Por lo tanto, nos sirve para guiar, pero siempre lo que se ha mantenido hasta el momento es que el ultrasonido va a ser un complemento a nuestro método clínico normal. Y las diferencias entre un ultrasonido bedside con un focus es que el bedside lo hacemos cuando no podemos movilizar al paciente, por ejemplo, un paciente politrauma que está muy descompensado, muy choqueado, muy comprometido, no lo puedo mover escáner, puedo hacer uno de los protocolos que vamos a ver, que es el IFAS, en la cama del paciente. Y el focus me permite evaluar las imágenes con un poco más de tiempo. Por ejemplo, quiero hacer un protocolo Blue para ver pulmón, un protocolo Focus para ver función cardíaca, y me da tiempo para yo pensar qué es lo que estoy buscando, si está o no está esta alteración, y poder tomar decisiones. Y bedside es, como en modo simple, un poco más urgencia de la urgencia. ¿Y de qué nos sirve el ultrasonido en la emergencia? Bueno, hoy día la ecografía en verdad es una herramienta súper útil, existe hace mucho tiempo, pero se ha ido incorporando paulatinamente. Primero partió, bueno, en las UCI se utilizaba, luego en las unidades de emergencia, incluso unidades de emergencia hasta postes rurales en la zona central, por lo menos algunos compañeros que son EDF nos comentan, que disponen de ultrasonido. Y acá hacer un comentario como anexo, nosotros creemos que la formación del programa de medicina debería considerar la enseñanza del ultrasonido clínico de emergencia, que es distinto al ultrasonido que hace radiólogo, que esto es lo que viene ahora. Entonces, en el contexto del trauma que existía, más o menos en la década del 80-90, se empezó a utilizar el ultrasonido clínico de emergencia, el POCUS, Point of Care, para detectar hemoperitoneo. Y se creó el protocolo FAST, el Focus Assessment of Trauma. O sea, es un protocolo de ultrasonido focalizado en trauma, para la detección de ciertos hallazgos específicos que vamos a ver a continuación, que nos van a determinar conductas terapéuticas. En 2004, el American College of Emergency Physicians considera que la ecografía bedside debe integrarse en la práctica rutinaria. Si bien no todos los pacientes que ingresan a la urgencia requieren ecografía, sí los pacientes que pudiesen beneficiarse de ecografía, se les debe realizar la ecografía. Eso sí se ha demostrado que mejora muchas veces la sensibilidad y la especificidad del examen físico propiamente tal, porque tiene un Likelihood Ratio mayor, junto con la anamnesis. Y en el contexto de reanimación también podemos utilizar el ultrasonido para guiar una reanimación. Paciente que esté hipovolémico, podemos, por ejemplo, monitorizar la vena cava, cómo está la cava, si está pletórica, si está colapsada, podemos ver la función cardíaca, contractibilidad, muchas cosas. Y para eso, todo este universo de cosas que podemos realizar con el ultrasonido es que se han protocolizado eh, la forma de enfrentarse a distintos escenarios clínicos y cómo usamos el ultrasonido. Pero primero, el urgenciólogo versus el radiólogo. ¿Amigos o enemigos? La verdad es que la ecografía que realiza el radiólogo es muy distinta a la ecografía que realiza el urgenciólogo. Hubo un estudio que demostró que no existen diferencias estadísticamente significativas en la precisión diagnóstica entre un radiólogo o un urgenciólogo o un médico general que tenga experiencia en urgencias para la detección de estas alteraciones que buscamos con los ultrasonidos de emergencia, que son protocolizados.
Entonces, la ecografía de urgencia es más fisiopatológica. Yo estoy buscando algo. Tengo un paciente, por ejemplo, con politrauma, quiero ver si tiene líquido libre en el espacio hemorrágico. Quiero ver si tiene derrame pericárdico. Lo busco, lo veo. Entonces, no es necesario, por ejemplo, que un radiólogo venga y haga eso. La ecografía de radiólogo es mucho más formal, es más morfológica y no tan fisiopatológica como la ecografía del urgenciólogo. Pero ambos se complementan. Finalmente después podemos pedir una eco formal después de haber hecho nuestra eco bedside. Y ahora entrando a los que son los protocolos de ultrasonido en la unidad de emergencia, ¿por qué es tan importante protocolizar esto? Porque si cada persona hiciese el ultrasonido como les estimase conveniente, no podríamos tomar decisiones, porque todos tomaríamos decisiones distintas. Para esto se han hecho estudios grandes, generalmente multicéntricos, que nos dicen qué es lo mejor, cómo usamos esta herramienta tan poderosa que es el ultrasonido, que es tan versátil, cuál es la mejor forma de usarlo. Para ello, vamos a partir con el famoso protocolo FAST. Cuando acá quiero hacer una aclaración, normalmente decimos como no, al paciente se le hizo una eco fast y pensamos que eco fast es que se le hizo una eco como a la rápida. Eso en verdad se llama ecoscopía. No, el FAST es un protocolo, que es en este caso la ED Extended Focused Assessment in Trauma, que es un examen que se utiliza en pacientes con trauma abdominal y lo que busca son hemoperitoneo, hemotórax, neumotórax y derrame pericárdico. Y para ello utilizamos el transductor de baja frecuencia, que es el convexo, el abdominal, eh, y tenemos distintas ventanas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el protocolo IFAS, llega el paciente, ¿cierto? Nos dice, doctor, viene con trauma abdominal, lo trae el SAMU, tenemos el ecógrafo preparado, está en la REA y tenemos el ecógrafo al lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar nuestro protocolo IFAS. Lo primero que se debe explorar es el cuadrante superior derecho. El cuadrante superior derecho, ¿qué es lo que vamos a buscar? En el espacio de Morrison, que es el espacio que está compuesto, está el hígado, y pegado a ello está el riñón. Entre ellos hay un espacio virtual, que normalmente no debería haber nada. Si hay líquido libre, debemos sospechar de un hemoperitoneo. Entonces, primero en el IFAS, exploramos el cuadrante superior derecho. Y esto se explora de la siguiente manera. Con el paciente acostado, ¿cierto? De cúbito supino, ponemos el transductor a la altura de la última costilla, de esta manera, en el eje antero superior, para poder ver bien la imagen entre el riñón y el hígado. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen de líquido libre en el espacio de Morrison. Si se dan cuenta, voy a poner el puntero láser. Tenemos acá el riñón, ¿cierto? La cápsula renal, líquido libre y el hígado. Este es el espacio de Morrison, hay líquido libre. En el contexto de un paciente con trauma, debemos sospechar que esto es un hemoperitoneo. Luego, tenemos que explorar el cuadrante superior izquierdo. Esto es así, muy protocolizado. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el cuadrante superior izquierdo? Recordemos que al lado izquierdo tenemos el vaso, ¿cierto? También el riñón, vamos a ver el diafragma, y acá vamos a ver lo mismo. Si hay líquido libre o no hay líquido libre, en este caso vamos a ver el espacio espleno-renal, la relación que hay entre el riñón y el vaso. ¿Y cómo lo voy a ver? Bueno, tengo que poner el transductor de la misma manera, de manera cefalocaudal, a la altura de aproximadamente el vaso. Y acá algo muy interesante que quiero comentar es que a diferencia del espacio de Morrison, donde se acumula el líquido en primera instancia entre el riñón y el hígado, cuando tenemos hemoperitoneo, y lo vamos a ver en el cuadrante superior izquierdo, el líquido tiende a acumularse en primera instancia por fuera del vaso, antes de entrar al espacio espleno-renal. Entonces, si vemos líquido libre ya en el espacio espleno-renal, es porque el hemoperitoneo que tiene es importante. Y ahí vamos a ver el espacio de Morrison al lado derecho para ver qué tanto compromiso tiene. Hemos entonces examinado abdomen y hemos buscado líquido libre, la presencia o sospecha de hemoperitoneo, que es uno de los objetivos del IFAS. Luego vamos a ver el pericardio. ¿Y qué nos interesa en el pericardio? Ver si es que hay o no derrame pericárdico.
que puede ser una causa de paro cardíaco y que puede llevar al paciente a la muerte. Por lo tanto, lo que nos interesa con la ventana subsifoidea es ver si hay o no contenido alrededor del pericardio. ¿Y cómo obtenemos esta ventana? Vamos a poner el transductor, ¿cierto?, en forma transversal hacia el corazón, como, igual que una ventana subsifoidea normal cuando hacemos una ecografía. De este modo. Y vamos a observar el corazón si es que existe o no la presencia de derrame pericárdico. Y esto se ve de la siguiente manera. Haciendo esta ventana subsifoidea, vamos a hacer este corte del corazón. Deberíamos ver esto, pero los que han hecho eco se dan cuenta que no siempre se ve tan bonito. Depende mucho de la ventana acústica del paciente. Y lo que nos interesa es ver si hay derrame no pericárdico. La ventana subsifoidea es la mejor ventana para ver derrame pericárdico, por sobre otras. Porque el líquido tiende a acumularse hacia abajo, es mejor incluso que la apical de 4 cámaras. Siempre que quieran buscar derrame pericárdico, utilicen la ventana subsifoidea. Luego, en este protocolo IFAS, y vuelvo a recalcar que es IFAS porque es Extended, una extensión del FAS, vamos a la ventana suprapúbica. Entonces, ¿qué nos interesa en la ventana suprapúbica? La verdad es que es buscar líquido libre en saco de Douglas. Esto, en el caso de pacientes mujeres, se podría hacer, por ejemplo, con un ecógrafo transvaginal, donde se ve muy fácilmente el espacio de Douglas. Pero obviamente estamos en una emergencia, no vamos a tener tiempo para hacerlo y tampoco sería lo más cómodo para el paciente. Entonces, utilizamos igual el transductor abdominal. Es mejor cuando las pacientes tienen vejiga llena en este caso porque eh, produce una mejor ventana acústica que nos permite llegar más lejos y queremos ver líquido libre. Por lo general está rodeando la vejiga. ¿Y cómo se obtiene esto? Vamos a poner el transductor eh, con el puntero hacia la derecha, ¿cierto? Y primero tenemos que hacer es ver la vejiga. La vejiga es lo primero que se va a ver. Va a depender si es hombre o si es mujer. Si es mujer, podemos confundirnos un poco y ver el útero, que normalmente está en antero versus flexión, que primero va a estar, ¿cierto? El útero, ¿cierto? La vejiga y luego ya hacia atrás el fondo sacroiliac. Y lo obtenemos de esta manera. Entonces vamos a primero poner el transductor de manera transversal, buscando la presencia del líquido libre alrededor de la vejiga y luego de manera longitudinal. Y por ejemplo, en este caso, vemos una vejiga pequeña y líquido libre, que también nos podría hablar de un hemoperitoneo, en en este caso que ya compromete pelvis. Luego, algo que es importante destacar, y que lo dijimos al comienzo, que tiene que ver con la física, o los fundamentos físicos del ultrasonido, y me voy a volver acá, es que el líquido siempre se ve más negro, porque es líquido, es agua, el agua es menos densa que los otros tejidos, por lo tanto pasan más fácil las ondas de eco y no tengo tantos ecos. Entonces se ve más oscura la imagen. Por eso es importante que no lo mencioné, pero cuando buscamos líquido libre, el líquido es lo que se ve más negrito, que no debería estar normalmente. Y finalmente vienen las ventanas pulmonares. Para evaluar ventanas pulmonares, podemos utilizar el transductor, o debemos utilizar el transductor lineal, que era el transductor que tenía mayor frecuencia, mejor resolución, pero menor penetración. Y acá tenemos que ver, lo primero que hay que identificar en las ventanas pulmonares, porque estamos hablando de un paciente con un trauma tóraco-abdominal o un trauma en general. ¿Qué nos interesa descartar? Primero, si hay un neumotórax. Es lo primero que tenemos que descartar. Podemos verlo con el examen físico, sí, es verdad, pero lung sliding se refiere al movimiento de la pleura parietal sobre la pleura visceral, que vamos a ver imágenes sobre eso. Y aparece como una línea hiperrefringente, ¿cierto?, que se mueve durante la inspiración. Si no se mueve, no hay movimiento pleural, tengo que pensar en un neumotórax. Y hay un signo que es casi patognomónico de neumotórax, que lo vamos a ver dentro de las patologías pesquisables, que es el punto pulmonar, que es cuando yo tengo lung sliding, la mitad, por ejemplo, se mueve y hay una parte donde la pleura deja de moverse. No hay movimiento pleural. Eso es de neumotórax. ¿Y cómo se obtiene? Posicionamos el transductor entre el segundo y tercer espacio intercostal y comenzamos a desplazarnos y a escanear el tórax.
de esta forma. Podemos buscar y escanear todo el tórax del paciente. Entonces, esto es lo que le comentábamos. Esta es la línea pleural. Estas líneas pudiesen ser líneas B, pero en este caso a veces se puede observar así, cuando se mueve la pleura, se van moviendo estas líneas. Las líneas que se ven de manera horizontal se llaman líneas A, son artefactos, hasta la piel, tejido subcutáneo, músculos intercostales, y a los costados vemos las sombras acústicas de las costillas, porque recuerden que el transductor está en esta posición, por lo tanto yo estoy viendo costilla, costilla, espacio intercostal, y acá la pleura se debería mover. Entonces, ese es el protocolo IFAS, como yo secuencialmente voy desde el cuadrante superior derecho, izquierdo, pericardio, pelvis y tórax, para buscar líquido libre principalmente, que nos habla de que algo está roto, algo se ha dañado, algo está sangrando, y acá para buscar neumotórax. Luego hay otro protocolo que también es muy utilizado, que se llama protocolo RACH. El RACH en español es un ultrasonido rápido en shock, Rapid Ultrasound in Shock. Sirve para pacientes con un shock indiferenciado o con hipotensión de causa desconocida. Y evaluamos 3 como parámetros: la bomba, el tanque y las cañerías, que es lo típico que se habla y salen todos los papers. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se realiza y cuándo lo hacemos? La verdad es que se recomienda siempre partir con la bomba. ¿Qué es la bomba? Cuando estamos hablando de tanque, bomba y cañerías nos referimos a la hemodinamia, al sistema cardiovascular. La bomba, entonces, es evaluar el corazón. Y como les decía, la eco de radiólogo es distinta a la eco del médico de urgencia. Por lo tanto, acá no nos vamos a poner a medir la fracción de eyección, qué cuánto mide el ventrículo, si tiene hipertrofia ventricular. No. Nos interesa dirigidamente. ¿Tiene derrame pericárdico? ¿Sí o no? ¿El derrame pericárdico es capaz de producir un taponamiento cardíaco? ¿Sí o no? Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a la decisión de hacer una pericardiocentesis de emergencia, por un shock obstructivo, obviamente. Vamos a ver el tamaño de los ventrículos, la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es más redondo y no colapsa cuando se contrae el ventrículo derecho. Vamos a ver la relación entre ambos ventrículos. Ese es el primer paso. ¿Cómo está la bomba? ¿Está funcionando bien? Bueno, si todo está bien, pasamos al segundo paso, evaluar el tanque. ¿Qué tiene que ver el tanque con el contenido de bolemia? Entonces, para eso vamos a ver la vena cava. La vena cava se puede ver con el transductor abdominal, desde el abdomen. No es difícil observarla, suele colapsar con la inspiración y tenemos que ver cómo varía su tamaño con la dinámica inspiratoria. Muchas veces la cava colapsa y eso nos habla inmediatamente de que el paciente está hipotenso o está depletado de volumen, puede ser, ha perdido sangre, o a veces está pletórica y nos habla de sobrecarga de volumen. Podemos ver también si hay edema pulmonar agudo, derrame pleural, esto también se puede ver con el eco, y buscar líquido libre peritoneal, esto lo podemos agregar al protocolo rápido de shock con un FAST, solamente, pero FAST, las ventanas que me interesan. El paciente llega por un choque indiferenciado, pero el SAMU me entrega ciertas características que me hacen llegar a una sospecha diagnóstica, yo voy dirigidamente y busco lo que quiero según protocolo FAST. Y el tercer paso del protocolo RATS es evaluar las cañerías o los grandes vasos. Entonces, acá interesa evaluar la aorta abdominal y la aorta torácica. ¿Qué podemos tener? Por ejemplo, disección aórtica. Una disección aórtica que esté comprimiendo o que incluso vaya disecando, llegando incluso hasta disecar las coronarias. También podemos ver dilataciones aneurismáticas y lo otro es... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por si acaso, aviso. Las venas. Hay un protocolo específico también, todo está protocolizado para evaluar trombosis venosa profunda. Son 3 puntos, la Católica lo tiene instaurado en su hospital y hasta ahora ha funcionado bastante bien para el diagnóstico de TDP, incluso sin dímero D, solo con score de Wells y ecografía. Por eso vamos a evaluar entonces cómo funciona la bomba,
el corazón, vamos a ver las patologías que pueden matar al paciente, cómo está el tanque, cómo está el contenido, la volemia, y cómo están las cañerías. Están así, literal, están tapadas, están permeables, hay algo que las esté obstruyendo. Esa es la pregunta. Y para eso, por ejemplo, la evaluación de la bomba, esto, como les mencionaba, es un protocolo. Entonces, el protocolo nos dice, tiene que poner tal posición y buscar de tal manera. Lo que vamos a ver, la verdad, son estas tres cortes, y esto deberíamos ver, normal. Acá, en la evaluación del tanque, vamos a ver centro del corazón, y esta es la vena cava, inferior, obviamente, que se ve en un eje longitudinal. Y nos dice también qué es lo que debemos ir evaluando, y esta imagen nos dice cómo debemos poner el transductor. Acá en la evaluación de las tuberías, por ejemplo, tenemos un aneurisma aórtico y se evalúa todos los grandes vasos. Por ejemplo, eh, la aorta puede ser el arco aórtico, pero hay que tener más experiencia para evaluarlo. Podemos evaluar la aorta en su trayecto ya más torácico y abdominal completamente. Es fácil de diferenciar. Y luego ya tenemos que irnos a buscar dirigidamente trombosis venosa profunda en vena femoral o vena portal. Y es el protocolo que nos sale acá. Y este resumen es, como RATCH, es un protocolo ecográfico para pacientes que están con un choque indiferenciado. Yo, según mi sospecha, qué es lo que debería encontrar o debería ver en cada tipo de shock en mi evaluación de bomba, en mi evaluación de tanque y en mi evaluación de tubería. Esto, bueno, como les digo, va a quedar grabado, si quieren lo sacan una foto, pero es resumen. Esto es un paper que fueron las personas que crearon el protocolo. Y luego tenemos el protocolo FOCUS, que es como el focus cardíaco, que es focus, significa focus, point of care, perdón, ultrasound, eh, no recuerdo en este momento específicamente, pero es la sed cardíaco. Y lo que nos interesa acá es ver netamente corazón, evaluar corazón en su función cardíaca. Podría incluso considerarse como una parte del protocolo RACH, pero como les mencionaba nuevamente, esto ultrasonido no es para hacer un ecocardio como la que hacemos ambulatoria, sino para poder tomar una decisión en un paciente que sospechemos que tiene una patología cardíaca aguda o un choque obstructivo, por ejemplo. ¿Y qué vamos a buscar en el protocolo Focus? Estas tres ventanas. Vamos a ver primero, por ejemplo, tenemos acá, podemos ver paraesternal larga, paraesternal corta, vamos a ver los ventrículos, vamos a ver la apical de 4 cámaras y vamos a ver la subsistoidea. Y siempre buscar lo mismo. ¿Hay o no derrame pericárdico? ¿Cómo se contrae el ventrículo? ¿Se contrae bien el ventrículo izquierdo? ¿Se contrae mal? ¿Hay, por ejemplo, signos de disección en la aorta al comienzo? Eh, Va a depender mucho de la ventana que estemos evaluando. Y el volumen o el volumen aparente es la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo derecho jamás debe ser más grande que el ventrículo izquierdo. Si ustedes ven, por ejemplo, un paciente con sospecha de TEP, le hacen la ecoscopía y ven que el ventrículo derecho está más grande que el ventrículo izquierdo, apoya el diagnóstico de que puede ser un TEP porque hay una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho o del lado derecho, de circulación pulmonar. Entonces, el focus, según la evidencia, nos pone distintos escenarios, eh, las condiciones en las cuales hay hacerlo y cuáles son los objetivos. Por ejemplo, cuando tengo un compromiso circulatorio, estos son los más importantes a un shock, me interesa a mí evaluar la función sistólica, cómo se contrae y cómo está el tamaño del ventrículo. ¿Y en qué condiciones puede fallar esto? Cuando hay isquemia, tengo un infarto, un paciente que se infarta y es un shock cardiogénico. Tengo que ver, por ejemplo, con el ecógrafo si el ventrículo si hay aquinesia o hipoquinesia de alguna de las paredes que pueda comprometer a mi paciente. En un paro, también, esto es el Takotsubo, o síndrome de corazón roto, es muy raro, pero se puede ver con eco muy bien. Y acá también interesa la función sistólica. En el dolor torácico, lo que nos interesa siempre es ver derrame pericárdico. No vamos a ver mucho más a menos que tenga una isquemia y haya ya hipoquinesia de alguna de las paredes.
Y en el TEP, lo que les comentaba, el volumen intravascular o el volumen intracameral, más bien. Por ejemplo, si teníamos un TEP más de alto riesgo, con un paciente hipotenso, muy taquicárdico, hipoxémico, y además tenemos un ventrículo derecho gigante, lo más probable es que sea un TEP, incluso podría tomar la decisión de trombolizarlo sin hacer el angiotaxia. Y luego tenemos el protocolo FIL, que este protocolo, el Focused Echocardiography Evaluation Dexaport, es un protocolo que se hace junto a la reanimación. En el fondo reanimamos mientras estamos haciendo la ecografía. Y nos sirve para buscar también, nuevamente, y es el concepto más importante de esta presentación, respuestas específicas a preguntas específicas, donde vamos a valorar principalmente el corazón. Entonces, recordar siempre obviamente que el RCP debe ser de alta calidad durante la evaluación. Dentro del equipo de reanimación, sabemos que según el ACLS son 6, más el runner que se incorpora ahora con el tema del coronavirus. Y va a haber otra persona más que va a hacer la ecografía. Y que cuando se hagan pausas, por ejemplo, para el control de ritmo, no más de 9 segundos, siempre se describe menos de 10 segundos, va a ser el ecocardiograma, rápido, debe ser un ecografista o un médico que haga eco muy experimentado, y luego continúan con el RCP. Y acá, ¿qué queremos ver? ¿Qué nos interesa? Si se mueve o no se mueve el corazón. A veces creemos que el paciente no tiene pulso, o el paciente sigue en paro, pero en verdad el paciente sí tiene contracción, el corazón se está contrayendo. Puede pasar con las actividades eléctricas sin pulso, donde tenemos ritmo sinusal, pero no tenemos pulso, pero el corazón sí se está contrayendo. Vamos a ver la función ventricular también, lo mismo, cómo se contrae y cómo es la relación entre los ventrículos. Si el ventrículo derecho está dilatado, ya cuando empezamos a pasar a esta fase más mecánica del paro, después de que pasamos a la fase eléctrica y por gradiente empieza a pasar todo el contenido de sangre, y lo mismo siempre buscar derrame pericárdico, que es una causa reversible de paro cardíaco. Y para ello vamos a utilizar los ejes clásicos que utilizamos en la evaluación del corazón, que es el parasternal largo, que si se alcanza a ver acá, es este eje donde se ve la aorta, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. El paraesternal corto, donde vamos a ver ambos ventrículos, ¿cierto? El izquierdo y el derecho, y apical de 4 cámaras, subsifoide. Eso hay que ver en el FIL. Entonces, el FIL, este protocolo, ¿para qué nos sirve finalmente? Para ayudar en el diagnóstico durante la reanimación. Causas reversibles. Paro, llega el paciente en paro, no tengo idea por qué llegó en paro, podemos utilizar protocolos FIL con ultrasonido, apoyarnos en el ultrasonido para ver causas reversibles, porque si bien una de las causas, recordar, ¿cierto? La 5H5T, si tiene un taponamiento cardíaco, ¿cómo lo voy a saber? Lo más probable es que con una ecografía. Puede ser que tenga la triada de Beck, incurgitación yugular, y clínicamente se pueda sospechar, pero con el eco lo vamos a objetivar. Entonces, el objetivo es diagnosticar o excluir causas potencialmente tratables de paro cardíaco. Ese es el objetivo de este protocolo. Taponamiento cardíaco, que haya un TEP masivo, que nos comprometa el ventrículo derecho. Masivo, recordemos, la clasificación masivo, submasivo ya está en desuso. Hoy día se habla de riesgo bajo, intermedio o alto. Ver que no haya un shock cardiogénico por una disfunción ventricular severa, que el ventrículo se contraiga la nada, muy poco, que la vena cava no esté así colapsada, que no haya hipovolemia, o que no haya una fibrilación ventricular que no se diagnostica por el electro o el monitor. Y esto nos permite optimizar la reanimación. Por ejemplo, acá tenemos un taponamiento cardíaco. Se ve el líquido, acá no se logra tomar toda la ventana, tenemos líquido pericárdico, y lo que pasa cuando se acumula líquido alrededor del corazón, en el espacio pericárdico, la función de bomba disminuye. Entonces, cuando incluso se ve el corazón como que salta dentro de este saco de líquido, es cuando la función cardíaca peor está. Esto es un signo
acá podemos ver dos cosas. Una, que el ventrículo izquierdo no se contrae tan bien. Y lo otro es que el ventrículo derecho podríamos decir que en menor medida, pero muy poquito, desplaza el ventrículo izquierdo. Esto se llama shift, la otra parte de la abreviación. Pero es que el ventrículo derecho está teniendo mayor volumen y mayor presión, por lo tanto está comprometiendo la función ventricular izquierda. Y acá no vemos una contracción adecuada del ventrículo izquierdo. Y ya luego el protocolo ACES, que es para hipotensión, que este es un motivo de consulta muy frecuente en la unidad de emergencia. Hipotensión indiferenciada, no traumática. El paciente llega porque se lo trajo el SAMU, porque se siente mal, la familia vio que como que se desmayó, no hay más información, se monitoriza, es hipotenso. Utilizamos protocolo ACES que nos sirve para poder establecer un diagnóstico presuntivo y dar alguna terapia o no dar alguna terapia que pudiese ser perjudicial. Y acá lo que tenemos que explorar es siempre corazón, siempre primero corazón, la vena cava, cómo está el volumen, el trayecto de la aorta abdominal, los flancos y una vista pélvica, buscando que no haya un tercer espacio, buscando que no haya sangrado, causas de hipotensión. Y el protocolo Blue, que es para, se ha usado harto ahora con coronavirus, es el Bedside Lung Ultrasound in Emergency, que nos permite valorar ecográficamente pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda en la urgencia. Entonces, ¿qué se busca? Y acá se combinan dos protocolos. Está el protocolo Blue y el protocolo FAL, que trabajan en conjunto. ¿Por qué? Vamos a buscar primero artefactos, las líneas A y las líneas B, que las vamos a ver. La presencia de o ausencia de lung sliding, es decir, que la pleura se mueva, que no haya neumotórax, que haya una consolidación alveolar, que nos pueda orientar un foco neumónico, que no haya presencia de derrame pleural, y también lo vamos a ver. En las últimas imágenes de la presentación están todas estas imágenes en movimiento real para que las podamos ver. Y venas profundas. Y lo que nos importa descartar o lo que queremos evaluar en este protocolo es que no hayan consolidaciones pulmonares, una insuficiencia cardíaca congestiva. EPOC podemos verlo a veces con lung sliding, embolia pulmonar, que ya hemos hablado sobre la sobrecarga ventricular derecha, el neumotórax también, punto pulmonar, signo casi patognomónico, y un poco el asma. Acá tenemos lo que hablábamos del lung sliding. No sé si logran ver, nos está marcando la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal está la verde y la visceral la rojita. Una se desliza sobre la otra. Este efecto nos va a provocar estas líneas azules que se ven acá, que se llaman líneas A, que son artefactos del ecógrafo. Lo mismo acá. Y acá, por ejemplo, vemos que la pleura, lo que está acá, la línea pleural, no se mueve. No hay movimiento pleural. Por lo tanto, probablemente acá haya un neumotórax. Siempre en el contexto clínico del paciente debemos evaluar. Las famosas líneas B, que se ve bastante. Pacientes congestivos. ¿Por qué se ven las líneas B? ¿Por qué existen las líneas B? Que son unas líneas más claritas. Y porque, perdón, más oscuras. Y es porque el sonido se transmite mejor en medio líquido. Entonces, estas líneas que se ven, las pueden ver como blancas o como oscuras, da lo mismo porque siguen siendo líneas, representan que ese pulmón tiene un mayor contenido líquido. Esa es la interpretación como ecográfica. Que ahora, cuando tenemos al menos o mayor o igual a 3 líneas B por campo pulmonar, podríamos hablar de un síndrome intersticial ecográfico. Y acá, por ejemplo, tenemos lung sliding y líneas A, esto está normal. Tenemos acá el lung sliding con líneas B variables, acá tenemos muchas líneas B, y acá un colapso vascular, o sea, pulmonar, consolidación muy grande. Y lo que les explicaba del protocolo Blue, que se mezcla con otro protocolo, es que al momento de poner el transductor, que es el lineal, que es el de baja frecuencia, lo primero que vemos es si se mueve o no la pleura.
Primera pregunta, ¿se mueve? Tal vez o no. Y luego vemos qué perfil tiene. Perfil B, perfil A. ¿Qué es perfil B? Que tiene líneas B. Perfil A es que está normal y tiene las líneas anormales que son propias del movimiento de la pleura. Y según eso iremos tomando decisiones. Que lo más clásico que podemos ver es que la pleura se mueve, o sea, está presente en el sliding, tiene líneas B, tiene un perfil más de edema pulmonar, que hay agua en ese paréntesis. Si tengo un perfil más A, está presente, tengo que empezar ya a ver, descartar otras causas. Lo mismo hacia este lado. Y estos son los perfiles, porque a veces pueden ser perfiles mixtos, perfiles A y perfiles B. Recordar que el tórax, al evaluarlo, no es solo que evalúe un cuadrante, yo evalúo todo el tórax. Evalúo, puede ser al menos como 4 cuadrantes en mi tórax superior izquierdo, derecho, inferior izquierdo, derecho, o a veces se recomienda pasar el conductor e ir evaluando todo. Entonces, nuevamente, recordar que partiendo desde el movimiento pleural, vamos a ir descartando etiologías y pasando o solicitando estudios según corresponda. Y este protocolo es unido con el FOLS, que es la exploración ecográfica pleuropulmonar, que acá tomamos decisiones clínicas. ¿Y qué vamos a evaluar con el protocolo FOLS? Si hay o no edema pulmonar. Recordar que en el shock, el edema pulmonar es una manifestación de muchas enfermedades que representa finalmente una disfunción en la función cardíaca, en la mayoría de los casos. Entonces, nos va a decir si procede o no procede en una reanimación, no paro cardíaco, sino en una reanimación, la administración de volumen. Si tengo que ser cauteloso o tengo que administrar volumen. Por ejemplo, si yo tengo un patrón ecográfico de líneas A, y el paciente está choqueado, debo administrar volumen de manera agresiva hasta lograr una presión estable, y lo que describe el protocolo es hasta lograr la presencia de líneas B. Esto se discutió harto y lo discutimos harto como equipo de trabajo de si era necesario o no llegar a generar líneas B, que en el fondo le estamos generando un pseudoedema pulmonar al paciente, pero el protocolo describe que desde las líneas A debemos empezar a ver líneas B, pero nunca más de 3. Y el objetivo es el manejo de la insuficiencia respiratoria cuando tenemos edema pulmonar. Que este es el protocolo y por qué se articula, por ejemplo, con el protocolo Blue, en caso de que tengamos una falla circulatoria inexplicada, aguda, hacemos la ecografía simple, siempre cardíaca, descartando taponamiento cardíaco, embolia pulmonar con el ventrículo derecho, hacemos protocolo Blue, que lo vimos recién. Lung sliding, ¿se mueve o no se mueve? ¿Tiene neumotórax? Puede ser, sí, no. Descartamos si hay o no un shock obstructivo. Ok, descartado el shock obstructivo. Vamos a ver, ¿qué perfil tiene? ¿A o B? ¿Hay predominio de líneas A, predominio de líneas B? Si es línea B, pensemos en un shock cardiogénico y que el paciente está haciendo un EPA. Si hay un perfil de líneas A, entonces continuamos y hacemos nuestra terapia con fluidos. ¿Mejora? Entonces era un shock hipovolémico porque mejoró con fluidos. No mejora y vemos líneas B, lo más probable es que sea un shock séptico donde haya un shock distributivo. Y estas son las famosas líneas A que les mostraba. Y esta es en modo M para ver pulmón, donde vemos la línea pleural, ¿cierto? Que se va a ir moviendo en el tiempo. Vamos a ver en una imagen más bonita. Y ahora ya esta es la última parte y creo que la más gráfica, y creo que son las imágenes con las que quiero que se queden, que son las patologías que yo puedo evaluar por ultrasonido. Existen protocolos de ultrasonido, es verdad, está todo súper protocolizado, pero como médico igual se puede utilizar el ultrasonido para lo mismo, el principio básico del ultrasonido clínico de emergencia, buscar respuestas específicas para preguntas específicas. Yo quiero saber simplemente, ¿tendrá un derrame pericárdico este paciente? Voy, tomo el eco, lo hago, sí o no. Entonces, ¿qué patologías podemos evaluar? El paro cardiorrespiratorio, cuando no queda claro si el paciente está en paro, el edema pulmonar agudo, que ecográficamente se va a ver como un síndrome intersticial ecográfico, que son la presencia de al menos 3 líneas B en 2 cuadrantes pulmonares, en ambos hemisferios.
podemos ver derrame pleural, neumonía, que la neumonía es un diagnóstico clínico radiológico, eh, pero en la eco lo que vamos a ver es una consolidación pulmonar ecográfica. Podemos tener un neumotórax, sí, derrame pericárdico, podemos sospechar un TEP, también una TDP, hay protocolos para TDP, y patología abdominal aguda que pudiese ser más de cirugía, pero eh, nosotros podemos definir si un paciente tiene una nueva colecistitis aguda de manera muy simple. La vesícula yo creo que es un órgano bastante fácil de evaluar en pacientes con una ventana acústica buena a moderada. eh, Siempre se le pide que inspire, se explora con el ecógrafo, se congela la imagen y se miden las paredes, ¿cierto? El largo, la presencia de litiasis, la presencia de líquido perivesicular, o signos que nos orienten a colecistitis. Pero siempre se le pide la eco formal, de todas maneras, lo puede ayudar. Y la presencia de asitis, porque a veces clínicamente todos sabemos diagnosticar asitis, pero ¿tendrá realmente una asitis? ¿Será necesario pedirle un TAC? Podemos hacerlo con el ecógrafo. Bueno, esto era lo que les comentaba, a ver si me lentecer un poco. Como se ve, acá la pleura se mueve y genera estas líneas como pseudo líneas B, que es propia del movimiento pleural. Se va a lentecer porque está en modo imagen. La línea pleural, ¿cierto? Las líneas A, que son artefactos, y las costillas producen sombra acústica porque como las costillas son huesos y son de mayor densidad, van a rebotar todos los ecos y va a verse una sombra acústica. En la disnea aguda, la verdad es que se han descrito distintos protocolos y ver sensibilidad, especificidad, pero a lo que nos importa, que es un síndrome o una manifestación muy frecuente en la unidad de emergencia, edema pulmonar agudo o síndrome intersticial pulmonar, que lo vamos a definir como la presencia de al menos 3 líneas B en ambos hemitórax, y esto tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92% para decir que es un edema pulmonar agudo. Y tiene un likelihood ratio de 12. Es mayor a 10. Por lo tanto, si yo tengo un pronóstico criterio, podemos decir que sí es un edema pulmonar agudo. Y tiene un buen likelihood ratio negativo. El likelihood ratio es la razón de verosimilitud, que cuando yo tengo un nomograma, ¿cierto? Tengo una probabilidad pretest y una probabilidad post-test. Mi probabilidad post-test va a depender de la razón de verosimilitud que tenga mi prueba diagnóstica. Y cuando es mayor a 10 se considera que es significativo y es diagnóstico. Cumple con el umbral terapéutico. El derrame pleural también, acá lo vemos, ¿cierto? La base del pulmón y líquido. Líquido siempre se ve negro, porque es agua y los ondas de ultrasonido pasan mejor. ¿Cómo lo vemos? Como un fluido anecoico por debajo del diafragma, o sea, perdón, por sobre el diafragma o por debajo del pulmón. Este es un derrame pequeño. Hay veces que se ve y se ve mucho y lo van a notar. Y es tan evidente que su likelihood ratio es de 47. O sea, si vemos eso, sí o sí es un derrame pleural. Ahora, es un hemotórax, es un hibrotórax, no lo sabemos. Pero de que hay derrame, hay derrame. Y el neumotórax, una patología potencialmente mortal si no se trata a tiempo, pero muy evaluable por ultrasonido, además de clínica. Tiene un likelihood ratio por ecografía. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo primero es que no hay lung sliding, no se desliza la pleura. Y lo segundo es que vamos a ver este signo. En un pulmón normal vemos el signo de la playa, que tenemos, ¿cierto? Acá es la imaginación de cada uno, porque puede ser este, por ejemplo, la arena y las olas, que es lo que más se describe, el mar. Esto es normal. Esto está en modo M, recordar los modos ecográficos. Modo B, bidimensional, lo clásico que vemos, esta ecografía. Modo M, movimiento, esto se va a ir moviendo durante el tiempo. Entonces va a ir evaluando movimiento de un punto, por eso tiro una línea acá, estoy evaluando un punto en función del tiempo, si se mueve o no. En el caso de que tenga un neumotórax, no va a haber movimiento del tórax, por lo tanto voy a ver este signo como el código de barras, donde se pierde un poco la diferenciación entre la arena y el mar, de este signo como de la playa. Entonces, cuando veamos esto en el modo M y no tengamos movimiento de lung sliding, lo más probable es que sí sea un neumotórax, sobre todo si la clínica coincide. Y esto, a lo que quería llegar,
que es un signo ecográfico muy, muy, muy preciso, casi patognomónico de neumotórax, que se llama punto pulmonar. El punto pulmonar, vamos a ver en esta imagen, tenemos acá hacia la izquierda que existe movimiento o se ve un deslizamiento de la pleura visceral sobre la parietal, pero hacia la derecha la pleura no se mueve. Acá tenemos un neumotórax y tiene un Lely ratio de 50, mucho mayor a 10. Por lo tanto, si vemos punto pulmonar, que no siempre se ve, pero si se logra ver, es un neumotórax, no tengan duda. Y en cuanto al TEP, lo que habíamos dicho de la sobrecarga ventricular derecha, eh, acá lo que nos habla la evidencia es que podemos hablar que hay una disfunción del ventrículo derecho cuando tenemos al menos un eco con un score, que no lo pusimos en la presentación, pero quiero que se fijen en esto. La razón de la similitud es del 90%. ¿Y qué vemos acá en la imagen? Este es el ventrículo izquierdo, ¿cierto? De mayor masa, se, se contrae, pero el ventrículo derecho está tan grande que al contraerse desplaza la pared del ventrículo, el septum del ventrículo izquierdo y forma una D. Este signo de la D, incluso diría que tiene un poquito de derrame pericárdico. Eh, este signo de la D nos habla de que hay una falla ventricular derecha severa y que puede ser, si estamos en el contexto de una clínica de TEP, un TEP. También hay un signo ecográfico que no lo pusimos, pero es el signo de McConnell, que es la hipercinesia del ápice del apex cardíaco. Bueno, también hay protocolos para esto que se evalúan, pero son más complejos de evaluar, ¿no? Es en base a un estudio. Y acá vemos una falla cardíaca severa, donde el ventrículo, cuando hablamos, yo les decía, evalúen contractibilidad del ventrículo. ¿Cómo se contrae ese ventrículo? Este ventrículo se contrae mal. Casi no hay movimiento, no se acercan las paredes. Entonces podemos ver acá, ¿cierto? Los vasos, los grandes vasos, las cámaras, pero la contractibilidad es mala. Y en el caso de la TBP, bastante frecuente también, podemos diagnosticarla muy simple. Vamos a tomar el ecógrafo, que la mayoría de los ecógrafos hoy día tienen Doppler, ya sea Power Doppler o Doppler Color, en 3 puntos específicos, que luego podemos compartirles el protocolo. Y lo que importa en la TBP es que vamos a ver que dentro de la vena que estamos evaluando hay algo más denso, porque ¿qué debería haber? Si es líquido, se debería ver más oscuro, y acá vemos algo de características más isodensas, en lo cual que no tiene flujo, y que al comprimirlo, no se comprime, porque las venas tienen una compliance mayor que las arterias, por lo tanto, si yo aprieto una vena con el ecógrafo, la vena va a colapsar y la arteria no. Acá, por ejemplo, tenemos un poco lo mismo. Comprimimos la vena y acá no se comprime del todo. En este ejemplo también, que se ve muy bien, donde comprimimos la vena y tenemos que no colapsa. Por lo tanto, es una trombosis venosa profunda. Y lo que le decía de la colecistitis, que es evaluable por el médico de urgencia, no necesariamente el cirujano tiene que venir a decir que esto es una colecistitis. Si tiene clínica de colecistitis, se hace la ecografía y el signo que siempre hemos escuchado, que es el Murphy ecográfico, que presionamos con el transductor, le pedimos que inspire y si hay un tope a la inspiración con dolor y con ecografía que tenga estas características, podemos hablar que es una colecistitis. El likelihood ratio, la verdad es que es variable, pero los signos clásicos de colecistitis aguda en ecografía siempre van a ser engrosamiento de la pared, eh, aumento del largo de la vesícula, la presencia de líquido perivesicular. Acá vemos un poquito de refuerzo acústico, producto de que hay contenido líquido, pero vemos muchas liriasis. Entonces, con eso podemos sospechar o diagnosticar directamente una colecistitis aguda. Y acá vemos otros litos que son mucho más grandes y que producen la sombra acústica clásica ecográfica. Y bueno, también otros estudios que se han hecho donde evalúan sensibilidad y especificidad, pero para que sepan que en POCUS cada vez se está utilizando más y se está investigando más para que sea una herramienta, casi un complemento, que todos debamos saber usarlo
en la emergencia tanto hospitalaria como en la atención primaria. Y finalmente, los procedimientos guiados por ecografía, por lejos, el acceso venoso central. Yo en lo personal aprendí a poner centrales sin ecógrafo. Hoy día el gold estándar es ecógrafo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Y qué transductor vamos a usar? Que es lo más importante. El transductor que se utiliza es el transductor lineal, porque es de eh, alta frecuencia, poca penetración, pero buena definición. Entonces, ¿qué vamos a ver, cierto? En este caso, en este corte, de esternocleido, la vena yugular, la arteria carótida común, y acá la tráquea. ¿Cómo sé que es vena? ¿Cómo sé que es arteria? Dos opciones. Una, le pongo Doppler y voy a ver hacia dónde va el flujo, para primero saber que son vasos, y lo otro es que si yo comprimo, la vena va a colapsar. Lo mismo acá, si quisiese poner un subclavio. El subclavio ya es más complicado porque... Ay, yo me están abiertos. Podemos lesionar otras estructuras, pero vamos a ver lo mismo. Imaginarse tridimensionalmente qué es lo que, como si mis ojos fueran el transductor, qué es lo que yo debería ver. Pero siempre es recomendable el acceso yugular. Y la, no sé la imagen, pero la confirmación, podemos confirmar la presencia de que está puesto el catéter venoso central con ecografía. Sí se puede, en vez de mandar al paciente a rayos y exponerle radiación ionizante. Y también, no solamente para los accesos venosos centrales, sino también para los accesos venosos periféricos. Acá, por ejemplo, ¿cómo vamos a ver esto en la ecografía? Tenemos la carótida, tenemos la yugular, y la aguja, como es metálica y es más sólida, se va a ver hiperecogénica. Y vamos a ver que la aguja está dentro, entonces una vez con la aguja dentro, rapidito, metemos la guía y técnica de Seldinger y se pone el central. Pero ya sabemos que está dentro, porque lo estamos viendo, estamos al ojo asumiendo que le chuntamos a la vena. Este es en un eje transversal, si vemos un eje longitudinal vamos a ver lo mismo, pero la vena a lo largo. Acá nos aseguramos de no lesionar la carótida ni de pasar de largo. Y lo que les decía, lo de la confirmación del catéter venoso central, hay una técnica que es poner dos jeringas, una con suero, otra con aire, poca cantidad de aire obviamente, y se van intercalando las dos hasta generar burbujas. Y luego cuando tengo burbujas, paso rápidamente por el central eso y voy a ver si veo las burbujas. Si las veo es porque el central está bien puesto y quedó bien. Y no fue necesario mandar al paciente a rayos para confirmación de la colocación del catéter. Y esto es para finalizar, que también es muy útil en pacientes muy, muy hipotensos o con muy mal acceso venoso. Se pueden poner vías periféricas con ecógrafo también. Acá hay que ser súper cuidadoso con la presión que se ejerce porque basta con que yo presione un poquito fuerte la vena colapsa y no la voy a ver. Entonces, por ejemplo, acá en este corte que es transversal, vemos la vena alrededor y adentro está la punta de la aguja. Y acá lo vemos al contrario, la aguja cómo va ingresando a la vena. En caso de pacientes choqueados que ingrese a la rea, por ejemplo, y no le encontremos acceso venoso, con el ecógrafo se puede utilizar. Pero siempre recuerden, para vascular, transductor lineal. Y a modo de conclusión, nada más que decir que el ultrasonido es cada vez hay un aumento de la disponibilidad del equipo de ultrasonido en distintas unidades de urgencia, tanto hospitalarias, prehospitalarias, incluso atención primaria, hospitales de baja complejidad, y que el ultrasonido siempre va a ser un complemento a nuestro examen físico y a nuestros estudios de laboratorio. Pero nos va a ayudar mucho a acelerar un poco la toma de decisiones, no solo terapéuticas, sino también diagnósticas. Por ejemplo, en mis sospechas, el ejemplo clásico del TEP, si en verdad mi eco no tiene nada de TEP y tiene otra patología, un derrame pericárdico gigante, debería yo pensar otra cosa antes de pedir una EGD. Entonces, el ultrasonido siempre es un complemento, no reemplaza al examen físico ni a la anamnesis, pero sí es muy útil para tomar decisiones. Eso respecto al ultrasonido clínico de emergencias. Eso. Entonces, no sé si hay dudas. Déjenme ver si no veo nada. Pueden escribirlas por el chat para irlas contestando.
Lo voy a abrir aquí para ver. Si alguien tiene alguna duda, reclamo, lo que sea. No sé si está la doctora Sánchez por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, Hola, ¿me escuchan? sí se escucha. Eh, bueno, primero felicitaciones por la presentación, muy, muy bueno. Creo que es súper importante que para la red de urgencia, la red asistencial en general, se puedan dar este tipo de insumos para, en el fondo, poder estandarizar conocimientos. Obviamente esto es como una pincelada de las necesidades que tenemos de implementar tecnologías en la evaluación primaria de nuestros pacientes en los servicios de urgencia. Yo creo que eso es como la moraleja un poco de la presentación. No sé, es una caricatura. No evaluemos a pacientes que tienen una cetoacidosis diabética solamente por el hábito acetonas, ¿no es cierto? Hagámoslo con exámenes, hagámoslo con distintas herramientas que tenemos en la red, en Antofagasta. Por ejemplo, las comunas tienen gran disponibilidad, hay un gran interés también de los colegas de poder utilizar estos insumos, mejillones, sopopilla, tal, tienen igual un interés en poder utilizar este tipo de herramientas, así que creo que es súper importante. O sea, algunas menciones son súper pequeños detalles, lo que mencionas, por ejemplo, el EFAS, que es EFAS, es para aquellos pacientes que están con un trauma inestable, y que el Extended FAST, ese es el EFAST, el que incluye la evaluación de las pleuras, ¿no es cierto? Que el ocupamiento pleural la mayoría de las veces sí en trauma va a ser sangre, pero también tenemos que pensar en neumotórax de sangre, pero también, no sé, anecdótico. Una vez nos sacó un pacientito con un derrame pericárdico, estaba inestable, le llevaron a pabellón, tracotomía y laparotomía exploratoria, y finalmente era líquido pleural y la hemorragia estaba en el abdomen. Entonces, igual hay que saber de que hay un apoyo diagnóstico, no es definitivo, como decía al principio Alfonso, es una herramienta que nos va a orientar en el manejo clínico, y por eso tiene un carácter muy fisiopatológico, o sea, es sumar elementos del cuadro clínico del paciente, del motivo de consulta, etcétera, como, no sé, pues, si tenemos un compromiso con ciencia, nadie va a pensar en hacer una hemoglucótesa a un paciente. Es parte de las herramientas que tenemos de rápido acceso y de reevaluación también en un servicio de urgencia, y creo que en ese sentido es una excelente presentación, que ojalá podamos, de que quede grabado, compartirla con nuestros colegas en nuestros lugares de trabajo de la red de urgencia. Así que excelente presentación. Nuevamente, esto es apenas una pincelada porque era mucho contenido, pero porque esa es la gran utilidad que también tiene el ultrasonido de la urgencia. Perfecto. Sí, como dice la doctora Sánchez, el ecógrafo hoy día está ampliamente disponible, tal, tocopilla, mejillones, incluso mejillones, me parece hay una doctora que hace hasta Doppler de vasos fetales. Se puede, y quizás yo y mis compañeros como internos creemos que falta una formación porque la medicina está cambiando, se está modernizando, hay muchas cosas que han cambiado, sobre todo con el coronavirus. Entonces, la enseñanza, tanto teórica como práctica, en este caso los internados, del ultrasonido clínico de emergencia es muy útil porque después, a la hora de trabajar, quizás nuestros primeros trabajos sean en unidades de emergencia, de baja, mediana o alta complejidad, y vamos a utilizar el ultrasonido. Tenemos que saber por lo menos cómo se usa o qué es lo que tenemos que buscar. Si es que un colega lo hace y tenemos que interpretar los signos que él haya encontrado. Y claro, como decía la doctora Sánchez, tratar de extender esto a toda la red, sobre todo atención primaria, porque que tenga servicios de atención primaria de urgencias para poder ir descartando cosas y ver qué patologías realmente son derivables a centros de mayor complejidad o se pueden manejar en su hospital de mediana o baja complejidad. Entonces eso, no sé si Yasmín o Ariel tienen algún comentario al respecto.
Hola, buenas noches. Quería agregar a las palabras que dijo Alfonso sobre la formación de ultrasonido, de ecografía para nosotros, porque igual es un tema que si uno no pone su parte en interesarse, no está como a nuestro fácil acceso. Porque esta presentación igual me sirvió a mí personalmente para conocer los protocolos y saber qué significan, ya que solamente los conocía por nombre, las partes del ecógrafo que yo sé que sí nos han enseñado en nuestra formación, pero igual es diferente conocer la teoría a verlo en la práctica, que es lo que nosotros nos estamos enfrentando ahora en el internado. Entonces igual sería bueno tener más instancias durante nuestra formación para acercarnos más al ecógrafo. Sí, es verdad. Hemos visto, o sea, hemos tenido clases de ecografía muy pocas, pero como eco, como decíamos al principio, tipo radiólogo, más una eco diagnóstica, ordenada, protocolizada, ver, no sé, para dentro del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se pide un ecocardio, pero no clínica de emergencia, ahí bedside y tratar de apoyar el diagnóstico. De todas formas, como les comentaba, esta presentación, voy a sacar esto, va a quedar grabada y la vamos a subir, vamos a ver si la compartimos mediante la unidad de emergencia, que me parece que tenían un drive, no sé cómo pararlo. Eh, grabación.